Jacobs, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba ni Alito Bueno, Ricardo Anaya, ya que sale Enrique de la Madrid, le da sus plenos llegues en pleno programa de Adela Micha, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice el buen Enrique de la Madrid, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Está aquí con nosotros pues un hombre al que yo quiero y respeto mucho, un connotado priista, Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás, Enrique, querido? Adela, qué gusto. Gracias por la invitación, gracias por estar contigo. Qué cosa, ¿no? ¿Qué pasa en el PRI? Pues digamos que no todo el mundo está muy bien orientado, sí, me parece. ¿No? Una orientadita les pues hace sí, falta. A ver, este tema de la militarización de la Guardia, como del país en general, porque ahora los militares hacen aeropuertos, puertos, ponen vacunas, administran aduanas y lo que se acumula esta semana. Sí, claro. Lo cual me parece además una muy mala tendencia en detrimento de un servicio civil de carrera que tendríamos que estar generando, en un trato indigno a muchos funcionarios públicos y también pues utilizando al ejército al final del día para ir contra reglas de la democracia, como serían, por ejemplo, la transparencia. Sí, claro. ¿No? Porque bajo el argumento de la seguridad nacional, que no veo cuál es el argumento, no puedes saber de los costos, por ejemplo, del tema de las vacunas. Total opacidad. ¿No? Total opacidad. Entonces, yo digo que no aplican las reglas de la democracia en el ejército, como tampoco aplican las reglas militares en la democracia. Claro, claro. No me imagino yo a un general, un almirante, convocando a la tropa y diciendo, a ver, a mano alzada, díganme, ¿quién sigue mis instrucciones y quién no las sigue? Exacto, no, pues ahí no preguntan. Pero no queremos que tampoco nos hagan lo mismo en el mundo civil. Claro, que esto es lo que dijo esta mañana el presidente, pues una consulta, ¿no? Pues una consulta, entonces imagínate, pues una consulta al final del día. Yo creo que los mexicanos también debemos de recordar, toda vez que a este gobierno le encanta la historia, que justamente los mexicanos, cuando ha habido subordinación del poder militar a los civiles, por eso no tuvimos los gobiernos militares que tuvieron, por ejemplo, en América Latina. Y conste que yo los conozco muy bien, los respeto y les admiro, pero zapatero a tu zapato. Y el mundo de la milicia es una cosa y el mundo de los civiles es otra. Y aquí hay una terrible confusión. Ahora, ¿qué pasa en el PRI? Pues, terrible confusión. Terrible confusión, y me parece que además están violentando algo que es más importante que esto, que es tratar de conformar una alianza, un grupo de personas que pensamos que queremos generar una alternativa diferente, y ellos habían llegado incluso al tema de que iba a haber una moratoria constitucional. Exacto. Debatible, pero la habían acordado ellos. La firmaron. La firmaron y de repente como que se les olvida. Entonces me parece que por eso yo también entiendo que tantos mexicanos se desanimen. Pero yo lo que les digo es no se preocupen, vienen tiempos tormentosos, pero al final del día hay salida. Pero lo que importa es quiénes estamos en esa salida y quiénes no. ¿Cuándo es al final del día? Los próximos 2 años, Adela. Va a estar muy movido. Muy movido. Ha estado y va a estar peor. Ahora, yo no veo que la oposición se mueva, ¿eh? Pues es que yo digo de entrada que la oposición somos todos. Todos los que no estamos de acuerdo con este gobierno somos oposición. No solamente los que pertenecen a estos partidos de la alianza. Y ese es un error verlo así, porque ellos también traen sus propias crisis y, como verás, sus propias inconsistencias. Cada partido. Y entonces los ciudadanos o asumimos que nos toca un rol más activo o nos quedamos nada más así como la indefensión, que no me parece que sea una gran idea. Entonces, la oposición somos todos los que no estamos de acuerdo con el camino del país, y en ese sentido tenemos que participar. En este caso, por ejemplo, denunciando que esto es una muy mala idea, es una muy mala reforma, hay que rechazarla. Ok, pero ¿cómo aglutinas y cómo coordinas, no?, a toda esa oposición, incluyendo ciudadanos que no están de acuerdo no solamente con esta propuesta, sino con otras? ¿Cómo los aglutinas, Enrique? Yo creo que ya son tiempos de provocar diálogos alrededor de temas, porque mi experiencia es que cuando ya te focalizas en temas, lo más probable es que la gente entonces podamos incluso tener coincidencias. Fui yo diputado federal, era bastante irrelevante en su momento de qué partido político eras, si ya te enfocabas en el tema. Yo creo que ya se requiere, por ejemplo, en este tema, en lugar de votar por la Guardia, deberíamos de tener una gran discusión nacional sobre cómo debiera ser el nuevo sistema de seguridad en el país, porque el que tenemos no sirve ni ha servido, ¿no? Sí, es el mismo que hemos tenido. Es el mismo que hemos tenido y no ha servido. Y así sobre muchos temas. Oye, ¿cómo provocamos realmente un crecimiento de la economía, pero con mucho mejor repartición del ingreso y de lo que se produce? Oye, ¿cuál va a ser, por ejemplo, los temas del nuevo sistema educativo? ¿O va a ser esto que nos están presentando?
¿Cuál va a ser el sistema de salud? Yo creo que deben de ser ya mesas temáticas donde invitas a expertos por un lado, pero también a las personas que lo viven y lo convivimos todos los días. Ya focalizarnos en temas de cómo querríamos el país de 2 años hacia adelante. Okay, es lo que hay que hacer estos 2 años. Sí, claro, pero la pregunta es otra vez, ¿cómo los aglutinan, no? O sea, haces mesas de trabajo, mesas de diálogo, pues sí, pero... No, y hoy tienes... Si hay ¿qué porcentaje de la ciudadanía o de los electores no están de acuerdo con estas propuestas o con lo que se ha presentado en esta administración? Y buscar cosas originales. Mira, por ejemplo, hoy también puedes tener diálogos también ya de manera digital. Es a lo que iba, ¿sí? ¿no? Que seguramente estás hablando un poco de que la gente puede participar de manera digital. Sí, porque la nueva narrativa, la nueva historia, el nuevo proyecto de país, yo sostengo, tiene que salir a partir del diálogo. Todavía hay mucha gente con la tentación de juntar un grupo de expertos y háganme un gran documento y como si eso fuera lo que contaran. ¿Expertos en qué? ¿En qué, no? O sea, además estamos un poco en un mundo incluso anti-expertos. Entonces eso, convocar en regiones, por zonas, por temas, una gran movilización de diálogo. La gente es muy participativa. Tú estás en redes, ves cómo la gente te manda ideas y te hace propuestas. Ahora vamos organizando la conversación y el que quiera participar, participa y el que no, pues no, pero luego que no se queje. Exacto. Pero luego que no se queje. Ahora, esta oposición, ya no le llamemos la alianza, porque parece que la alianza pues no está transitando, ¿no? Que de pronto pues a lo mejor fue una mala idea, porque son es que no hay otra. Partidos con ideologías completamente distintas. No, si me permito 2 segundos de eso. Vas. Mira, es que no hay de otra. O sea, si tú tienes al país dividido por mitades. Sí, que yo te iba a decir. Y una mitad pues es el gobierno y sus aliados y la otra los que no estamos, digamos, a favor de eso. Pero si lo hacemos separados no somos competitivos. Entonces nos tenemos que juntar. No es muy diferente a lo que pasa con un partido europeo. Un partido europeo cuando va a las elecciones gana la mayoría, pero no le alcanza para formar gobierno, se voltea y busca coaliciones. No es muy diferente que una segunda vuelta, exacto, como lo que pasa en Francia. Si no ganaste el 51% de los votos, pasa el primero y segundo lugar. ¿Y qué hacen ellos? Buscan coaliciones. Como en México no somos un país parlamentario, ni tenemos segunda vuelta, esta es nuestra vuelta. Esta es nuestra vuelta. Nada más tenemos una oportunidad. Una vuelta. Okay. Entonces, por eso nos tratamos de organizar. Me parece perfecto. A pesar de nuestras diferencias. Okay. Pero hay que buscar sobre todo las coincidencias. Y el pragmatismo, ¿no? Pero lo que se llama el pragmatismo. Pero no, el pragmatismo no es malo cuando persigues cosas buenas. Me queda claro, ¿no? me queda claro. ¿Y cuál es esa cosa? Pues ganar elecciones, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para Exacto. qué? No nos han dicho para qué, solo nos dicen somos competitivos. Yo déjame decirte cuál sería la mía. A ver, yo tengo muy claro el para qué. Además tú sales bien en las encuestas, pero a ver. O sea, yo tengo muy claro el para qué. Porque nosotros tenemos que consolidarnos como un país de clases medias. Entonces, ¿para qué nos vamos a juntar? Nos vamos a juntar para que entonces podamos trabajar por ese país de clases medias y que además vivamos en democracia y en libertad. Bueno, y eso... Bueno, por ejemplo, necesitamos crecimiento económico. Yo no creo en una economía estatizada. Yo no creo en estas propuestas del gobierno actual que nos quiere regresar al México de los 70s, que cree que el gobierno tiene que ser el que crezca la economía. Yo no. Entonces diré uno, los mexicanos que estén a favor de una economía estatizada, que crean que no sirve el sector productivo de la economía y no quieran la globalidad, fórmense acá. Los que creemos en una economía de mercado, pero con un sentido social y humano, con una mucho mejor repartición de la riqueza y que formemos parte del mundo, nos formamos acá. Esta es la que yo estoy. La otra es más fácil todavía de entender. De este lado es un régimen autoritario, unipersonal, alrededor de un caudillo, y aquí es la democracia. Está bien clara la diferencia. Ahora, de este lado, cuando me dices todo gira alrededor de una sola persona, ¿cuál sería esta persona? O sea, ¿quién tiene el perfil que tiene López Obrador, ¿no? En los 30s, México ya tuvo su experiencia de que, pues sí hubo una persona que ya no tenía la capacidad de reelegirse, porque incluso al que intentó reelegirse anteriormente lo mataron, que fue Álvaro Obregón. Sí. Bueno, pero encontró la manera de reelegirse a través de personajes, digamos, de menos fuerza y de personalidad. Ese modelito, el del maximato, ya lo tuvimos en México y se puede. Yo creo que se intenta. Ok, ahora, yo te decía que hay encuestas que te colocan como un buen perfil para la presidencia, pero también para la Ciudad de México, ¿no?
Tú le estás apostando a la presidencia. A ver, yo le estoy apostando a lo más importante porque es donde se está jugando el futuro del país. O sea, yo sí creo que estamos en una época crítica como mexicanos, donde tenemos dos alternativas. Aprovechamos esto que también tiene su utilidad, que este es un régimen de transición, así lo veo yo, que también llegó porque la gente también estaba harta, ¿no? Claro. De la inseguridad, de la desigualdad y de la corrupción. Tiene su razón de ser. Y me parece que también este gobierno, y en el caso concreto del presidente, ha puesto el tema de la desigualdad y la pobreza sobre la mesa. Bueno, vemos algunos que ya lo entendimos. O sea, eso es inaceptable. Lo que también yo veo con mucha objetividad, pues que no han tenido ni tienen la capacidad de ejecutar esa gran visión de país hacia adelante. Entonces yo digo, sabemos quienes sí lo entendemos, sí entendemos el mensaje, pero sí sabemos cómo hacerlo. Entonces, este gobierno tiene esa finalidad, es un gobierno de transición, pero una de dos. El camino ya como lo están aterrizando, pues al final del día tiene efectos contrarios a lo que desean. 8 millones más de pobres, ¿no? 130,000, ya son 132,000 homicidios, en fin. A donde voy es... Hoy decía el presidente que ha bajado la tasa de homicidios. Tantito, ya se mueren un poquito menos. Ya se mueren un poquito 3%, menos. ¿no? Es 3% menos, ¿no? Pero el punto es y que... dijo, y eso que vino la pandemia, yo creo que fue justo por la pandemia, ¿no? Que la gente no salía. No, también bajó. Aunque bajó. sí, Oye, claro. pero la pandemia, además, el mal trato de la pandemia también hizo que hubiera más de 700,000 muertos. Exacto. Cosa que era innecesaria. Pero a donde voy es, nosotros estamos en un parteaguas como país. O aprovechamos esta coyuntura para construir el mejor México posible, este de clases medias, este más democrático y este de más libertades, o simplemente seremos testigos, pero testigos quizá de la peor versión del país que hemos tenido nunca, por lo menos en la historia reciente. En esa estamos. Por eso yo creo que sí es de decisiones y de definiciones. Me queda clarísimo. ¿En cuál estamos? Pero tú ves a nuestra clase política a la altura, pues yo veo con altura de miras, o sea... Me preocupa, la verdad, menos la clase política, me preocupa más que los ciudadanos entendamos que somos más los ciudadanos que la clase política. Y que el grupo político, al final del día, los partidos políticos son un instrumento, son un vehículo, son el que tenemos que usar. Pero somos los ciudadanos los que tenemos que entender que lo que está en juego es lo nuestro. Tú pones tu vida en manos de otro porque al otro le toca, en teoría, defenderte. No, defiéndete tú. Entonces tenemos esta ciudadanía que no anda buscando también cómo otros hacen lo que tú no quieres hacer. Como que otros den la cara cuando tú no la quieres dar. Otros que tengan el valor que tú no tienes de este lado. No, este es un tema de todos. Sí, de los partidos políticos que tienen que hacer su mejor esfuerzo, pero también los ciudadanos tenemos que entender que es nuestra época y nos toca. Okay, entonces, ahora, ahí es donde estamos. Entonces, si la oposición, ¿no? Toda la oposición, como dices tú, no se pone de acuerdo, pues está cañón, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita con la alianza. Pero sí, pero esto hay que verle, mira, yo de lo que a mí me ayuda, a ver, y quiero, es que hay que ver que estamos en una tormenta. Tienes por un lado un barco que está hundiendo. Okay. Y tienes por ahí un barquito flotante que se ve bastante amoladón. Pinchón. Sí. Pero es el que hay y ese es el que te puede llevar a la orilla. Okay. Por cierto, además de eso te tocan vientos huracanados y viene una tempestad. Pues ese es el barquito del que hay que agarrarse. Porque después de la tormenta viene la calma y está esa isla a la que queremos llegar, que es el inicio de la construcción de este país, de consolidación de clases medias. Entonces, hay que aguantar. Y vienen tiempos huracanados. Sí, entonces tomarlo también con esa serenidad. O sea, vienen tiempos huracanados, pero hay paz y tranquilidad al final de la tormenta. Y así hay que verlo. A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, porque otra vez te están midiendo los encuestadores, ¿no? Y sales como un buen perfil. ¿Qué harías como presidente? Hoy, escuchando a Ciro, cuando venía aquí, había una encuesta que ya no alcancé a escuchar bien quién la hizo, pero ahora si alguien me ayuda por ahí, en donde hablaba de las principales preocupaciones, ¿no?, de la ciudadanía. En el primer lugar aparecía la economía, en el segundo lugar la seguridad, hasta el tercer lugar la salud, ¿no? Cosa, después de haber pasado una pandemia y todo esto, pues que es rara, ¿no? Y que no ha terminado. Y que no ha terminado, pero que pues me parece muy lógica cuando estás hablando de
economía y seguridad, que tampoco está nada bien, ¿no? ¿Qué harías como presidente en estos 3 temas? Yo creo que lo primero es, para poder abordar economía, inseguridad y el tema de la salud, lo primero, un ejercicio de reconciliación nacional. Y de llegar a la conclusión de que pues peleados no vamos a ningún lugar. Yo siempre veo esto como una familia. Al final del día en la familia estamos todos para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos, para... Eso hacemos los hermanos. Pues ¿no? eso hacemos. Y eso hacemos. Aunque no estemos de acuerdo en algo. Y eso hacemos los papás. Y eso hacemos los papás. Los papás no invitamos al conflicto entre los hermanos. Eso no me lo imagino, la verdad. Puede que algunos papás lo hagan, pero no serán muy bien calificados. Entonces los papás también tendemos a buscar la armonía y al final del día ayudarnos entre nosotros. Somos una ciudadanía en ese sentido pues muy familiar. Entonces, ¿qué primero? Invitar a la reconciliación. Segundo, decir, a ver, lo importante es que para que salgamos adelante necesitamos que esta economía crezca. Entonces tampoco se acaba el pleito con el sector productivo de la economía, tanto privado como extranjero, porque Adela, hay carretadas de dinero esperando entrar a México que no entran en este ambiente, ni van a entrar. Pero cada inversión que no llega es un empleo menos que se genera. Entonces también generar un ambiente de confianza que no es más que se van a respetar las reglas del juego, incluyendo, por ejemplo, los tratados internacionales. La economía tendría un impulso enorme simplemente con una señal de confianza. Y tiene que ver mucho también la seguridad con la economía, porque un joven o una mujer joven que a los, ya no te digo 18, 15, 14 años, no ve expectativas de futuro, pues le quedan 3 opciones. Sí. La economía informal, o la mal llamada informal, migrar, que se han triplicado los intentos de migración a los Estados Unidos, o te incorporas a las filas del crimen organizado o desorganizado. Entonces, la economía también tiene que ver con la inseguridad. Me parece que es un país que tiene tantos sectores tan ricos, económicos, que nada más hay que estar en un diálogo frecuente de decir, ¿cómo te impulsamos? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo crece el turismo? ¿Cómo crece la minería? ¿Cómo te apoyamos en el campo? ¿Cómo te acompañamos? ¿Cómo te acompañamos? Es que este gobierno quiere sustituir al sector productivo de economía. Esa ya nos la sabemos. Eso pasó en los 70s. El país quebró. Y este gobierno no entiende que somos un pedacito así del mundo y ganamos más si jugamos con el mundo. Este gobierno se quiere aislar, se quiere hacer chiquito. No. México tiene que tener mentalidad de grande y sentarse en la mesa de los grandes. ¿No nos gustan las reglas del juego del mundo? Pues siéntate en la mesa de los grandes. Entonces, primero reconciliación, reactivación de la economía y en el tema de la inseguridad, mucho tema de prevención del delito sobre todo. Estas familias rotas, estas familias cuyas no pueden muchas veces atender a sus hijos, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les acompañamos? ¿Sí? Y luego me voy al final de la cadena. Hay temas de readaptación social o reinserción social abandonados. Nosotros en México, no existe ya en México. Tiramos a la gente que cometieron un delito injusta o justamente, ahí los tiramos en un hoyo negro y no sabemos después qué pasa con ellos. Entonces, yo veo un gran escenario internacional también, que si supiéramos jugar con él, el conflicto de China y Estados Unidos deberían ser inversiones en México. El cambio climático. Por supuesto, pues tenemos, estos somos vecinos, pues. Entonces, mi reflexión es, el escenario está ahí y lamentablemente este gobierno está demasiado atorado con sus prejuicios y su visión ideológica y no le da para verlas. Pero repito, están cumpliendo su función. Son un gobierno de transición y era necesario pasar por esta etapa porque también habíamos sido una sociedad muy sensible. Lo mismo dijimos de Fox, ¿no? Era necesario pasar por ahí, un gobierno de transición, y se va perdiendo el tiempo. Hay cosas en las que se avanza y otras en las que no. Yo creo que se ha avanzado en temas democráticos, se ha avanzado en una sociedad más participativa, se ha avanzado en más contrapesos, se ha avanzado. O sea, yo creo que nadie puede decir que todo está bien y que somos los mismos. Que somos los mismos, ¿no? Ahora, lo que no tenemos es tiempo que perder. No nos podemos dar el lujo de perder otros 6 o 12 años, una población más pauperizada, por lo mismo con más encono, más violenta. ¿Cómo salimos si esto se sigue empeorando? Entonces yo creo que hay un buen escenario para aprovechar estas circunstancias y construir un mejor país. Esa es la apuesta. Ok, vamos a hablar de la grilla, la grilla política. ¿Cómo tú como perfil eres un connotado priista, ahorita eres un ciudadano más como yo y como todos los que estamos aquí y quienes nos ven allá? ¿Cómo está la grilla, Enrique? O sea, porque
si no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Todavía no hay un candidato por parte de la Alianza para el Estado de México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo está la grilla? ¿Con quién tú, por ejemplo, has hablado? ¿Qué ves? Yo lo que veo es que necesito uno hacer dos cosas a la vez. Tener una conversación con los partidos políticos, ¿no? Estar conversando con ellos, hablar de esta visión de país, hablar de estas alternativas, pero la otra, estar todo el día también en la calle, escuchando a los ciudadanos e invitándolos también a participar y, si me apuras, hasta animándolos, para que no pierdan la esperanza ni pierdan esto que yo sí veo con claridad, de que vienen tiempos turbulentos, pero si nos ponemos de acuerdo, sí hay paz después de la tormenta. Y tú estás trabajando en ambas vías. Sí. Ok, ¿con quién es del partido, de cada partido? Yo siempre, otra regla que me he ido aprendiendo en la vida, ¿sabes con quién, Adela? Con quien se deje. Con quien se deje. Ok. Entonces, tú tienes que tener una visión muy clara de las cosas y ponértela a transmitir. Y transmitir, e insistir, e insistir, e insistir. Y las calabazas se acomodan conforme avanza la carreta. Y entonces por eso a mí estas cosas que pasan, y esta coyuntura y este pleito en el corto plazo, es un pleito de corto plazo. Yo sigo viendo lo que viene. Y esa es la invitación también a los ciudadanos. No tenemos otra opción más que ponernos de acuerdo, construir ese mejor país, y eso es en lo que tendríamos que estar todos los días. Y usar las herramientas que tenemos. Y usar las herramientas. Que las herramientas pues son los partidos. Y usar las herramientas. Y a las herramientas también decirles, oye, queremos participar en el proyecto de país, que finalmente es nuestro. Tú lo vas a representar, pero es nuestro. Y los que vamos a votar somos nosotros. Y también te vamos a incidir sobre tu proceso de selección de candidatos. Y también vamos a incidir sobre los candidatos, no más faltaba. Hay más ciudadanos y más votos que partidos. Pero entonces, ¿cuál sería el mecanismo otra vez? ¿A través de qué? Te digo el que a mí me gusta. A ver, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? A mí no me gustan las internas de los partidos primero. No me gustan. Porque hasta tú, que le sabes muy bien esto, es hasta como contrario a la mercadotecnia que estás queriendo anunciar. Si tú quieres vender que estamos por un gobierno de coalición, pues ya haz las cosas aquí arriba en la coalición. Ya haz una competencia de personas que también hayan pasado ciertos criterios, ciertos perfiles, en donde hoy creo que los ciudadanos deberían de participar. Por ejemplo, pues es buena idea que no sea una persona que tenga una fama así notable de muy corrupto. Exacto. Es deseable que no participe, ¿no? Sería deseable, por ejemplo, si va al cargo máximo del país, pues que tenga alguna experiencia administrativa, porque es el jefe del Ejecutivo. O sea, ¿has administrado algo? ¿Sabes de algún cargo administrativo público o privado? Yo creo que la ciudadanía debería de ser una especie de perfil de las características que debería tener un presidente o una presidenta. Y entonces ya los partidos con ese perfil dicen, oye, pues aquí se apuntó alguien que no califica, pues no entra. Entonces a mí no me gusta la primaria aquí abajo, porque entonces también te metes, pues, ¿no?, a los riesgos de, pues, ¿quién moviliza más militantes? Pues el que tenga más dinero, no el que tenga mejores ideas. Arriba de la mesa la discusión. Y que sea a los ojos de todo. Y ahí es donde te digo que viene esto de foros, mesas, cuál es tu visión de país, cuál sería tu propuesta sobre el tema de la economía, y ahí es donde las personas se van decantando. Ahí es donde vas viendo quién trae un script que se lo sabe o quién es algo que le pasaron. Y que se va diluyendo al final del día, ¿no? Así lo veo yo. O sea, pues esto es, Híjoles, es un tema que lo ves con demasiado optimismo. Lo veo, ¿no? Pues es que lo veo con demasiada claridad, y por eso me toca transmitir esto que veo, Adela. Híjole. Porque así la veo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del presidente de, iba a decir de tu partido, pero no es tuyo. Sí, pues, que si fuera. Que si fuera, ¿no? Que también te gustaría ser. No. ¿Eso no? No, porque ahorita no da tiempo de arreglar todo. Okay. No da tiempo de arreglar todo, y ahorita de lo que tenemos que arreglar es el país, y de ahí para abajo, ¿sí? O sea, ahorita no es el momento donde puedas necesariamente recomponer el partido, o por lo menos déjame ponerlo de otra manera. Esa es una lucha que yo no me he impuesto que deba yo realizar. Okay. Porque no da para todo. Okay. No da para todo. ¿Tú coincides con algunos otros priistas destacados o connotados o con trayectoria, etcétera? Sí. En que se tendría que adelantar la salida de Alejandro Moreno como presidente del partido? Mira, obviamente yo estoy consciente y lo escucho, pero otra vez, dado el ejercicio que yo me estoy planteando para mí, yo he decidido que en ese conflicto yo no me meto. Okay.
Lo cual no me quita... O sea, esa batalla no la quieres Esa no es dar mía, tú. pero sí doy la batalla de las ideas. Por ejemplo, estoy en contra de la iniciativa que presentó una diputada de prorrogar el plazo para la militarización de la Guardia Nacional. En contra. Oye, pero igual y tiene mucha aceptación de priistas. Me da igual. Están equivocados. Entonces, están equivocados. Pero esa batalla de la dirigencia, si se queda o se va, yo no le voy a entrar porque no abona a lo que estoy tratando de construir, ¿sí? Y las cosas al final del día tomarán su tamaño. Tomarán su tamaño. Pero hay que provocar que las cosas ocurran también. Yo en este caso yo hoy saco un video en donde hay un pronunciamiento en contra de esta iniciativa y en contra de la militarización del país, que repito, es muy mala idea. Muy mala idea, y los ciudadanos no podemos estar así como zombies, como adormilados. Hay que expresarse en contra, que no es lo mismo que estar en contra de los militares y los marinos. Exacto. A los cuales yo respeto, admiro, y con muchos de ellos tengo una gran amistad. Exacto. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero ha dicho el presidente, por ejemplo, y esa se la doy, ¿no? Si tú le preguntas a algunas ciudades tan convulsas de nuestro país, ¿quieres que el ejército se quede aquí? Te van a decir que sí. Pero esa es una pregunta diferente a decir, ¿quieres tú que fíjate, es que la pregunta, pues como la hagas, ¿no? Es tramposa, porque hoy como planteó el presidente cómo sería la consulta, pues es tramposa. ¿Por qué no les hace la pregunta? Mira, ¿estarías tú de acuerdo en que como no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho en materia de fortalecer las policías como lo habíamos prometido, como no hemos cumplido con nuestros compromisos de pagarles mejor y formar cuerpos policíacos, ¿estarías tú entonces de acuerdo en que retiremos al ejército? Pues no, pero que diga la historia completa, que es que no han cumplido con lo que tenían que cumplir. Mira, me los imagino como estos chavos que no hacen la tarea, no estudian para el examen, y luego llegan y reclamen que atrasen la fecha del examen. Pues no hacen su tarea, hombre. No la cumplen. Cambia la fecha, ¿no, Miss? Cámbiale la fecha, Miss. No hacen su tarea. Y la tarea de este país no es militarizar. Porque además, perdón, ahí te va otra. ¿Militarizarlos para qué? Si dan instrucciones de salir corriendo cuando los ataca un grupo criminal, primera plana de uno de los periódicos de hoy. Entonces... Tendría que ordenarse. ¿Sabes eso, que ¿no? también los militares, muchos de ellos ya se están retirando de manera anticipada? Pues porque el trato que les están dando es indigno. Pues ¿quién le quiere entrar si te mandan a la guerra y luego te dicen que no te defiendas? Que salgas huyendo, que salgas corriendo. Esa es la Guardia Nacional que nos va a que además defender. Están capacitados para otras cosas, ¿no? Otras tareas. Para otras tareas. Fíjate, en el mundo en general, el tema de la seguridad pública está en manos de los civiles. ¿Pero qué civiles? Pues policías bien equipados, bien preparados, con cuerpos de inteligencia, con becas para los hijos, con viviendas dignas. Eso no se lo hemos dado a nuestros policías, no se los hemos dado. ¿Por qué no se ha podido? Pues porque hemos sido en eso muy inconsistentes a lo largo de muchos años. Esa es una autocrítica que deberíamos hacernos. Pero bueno, ¿tiene solución? La solución es que seamos consistentes. Y déjame darte dos casos extremos, Coahuila y Yucatán. Tú vas a Coahuila y la gente se siente satisfecha con las instituciones que han creado, los cuerpos policíacos, el ejército trabaja muy bien ahí también, pero en coordinación. Y otra cosa que tienes, ciudadanos que participan. En un grupo de WhatsApp de 80,000 ciudadanos, están reportándole constantemente a la gente, oye, ahí hay un coche que no reconozco, ahí hay un tipo que está raro, están robando un Oxxo. Entonces están participando. Y la misma estrategia en Mérida, pero con otro acento. En Mérida me dicen los yucatecos, hacemos lo mismo. Lo que pasa es que aquí somos muy chismosos. Claro, ¿sí? Muy chismosos. Bueno, necesitamos ciudadanos chismosos, pero al mismo tiempo, cuerpos policíacos que te arropen. A ver, si en dos estados... ¿Qué sirve que digas aquí está pasando esto si no hay Si nadie? en estos dos estados de la República, que son también de mexicanos, lo han podido hacer, no podemos los demás. La misma Ciudad de México tiene mejores niveles también, digamos, de seguridad. Sin duda. Claro que aquí hay que también reconocer, además de que hay un cuerpo policíaco capaz, es que tenemos el número más alto de policías por habitante. Sí, también, ¿no? Es cierto. Entonces digo, claro. que no, es que, a ver, que no engañen a la gente, hombre. Que no anden diciendo o los amenazan. Ah, bueno, pues entonces vamos a retirar el ejército. Nadie está planteando eso. Lo que no venía al caso es ahorita una prórroga, ¿verdad? De aquí, incluso al sexenio que viene. Fíjate, si te pones a analizar, ¿por qué estamos decidiendo cosas del sexenio que viene? Pues nada más porque se quieren quedar. Mira, ese argumento es bien malo. Porque Cuello es lo que te dice, mira, como no hemos podido hacer las cosas en el tiempo que nos dieron, pues ya le andamos echando ojo al sexenio que viene, ¿no? Sí, porque pues aquí no nos dio tiempo.
Ya te están diciendo eso. Sí, claro. Te lo están diciendo. Vamos a estar ahí, vamos a... ¿no? Entonces, pues no, que hagan su tarea. Y a mí me da la impresión de que ya no les dio. Ya no les dio. Entonces, ya esto ya se acabó, ¿eh? Sí, esto ya se acabó. Esto ya se acabó. Y se acabó desde hace un rato, ¿no? Ya lleva un ratote que esto ahora, se acabó. Ellos, ¿no? Esta otra parte de la ciudadanía, de los partidos, etcétera, los que están con Morena, que apoyan a Morena, los que apoyan las estrategias del presidente en cuanto a los temas más importantes de los que hemos estado hablando, ellos sí se están organizando, ¿no? Y ellos sí se están moviendo. Sí. Y ellos ya tienen sus perfiles bien claritos. Sin duda. A ver, no duda de que lo están haciendo. Para bien y para mal. No cabe duda de que lo están haciendo mejor. Mucho mejor. No cabe duda de que lo están haciendo mejor en ese sentido. Y por eso, de este lado, pues más bien por eso, cuando un ciudadano me dice, oye, es que ve los partidos de oposición cómo van, le digo, ¿y tú qué estás haciendo que también eres de oposición? Permítame informarte. Porque llevamos media hora donde te estás quejando de la inseguridad, de la falta de crecimiento económico, de las extorsiones, de los derechos de piso, y tú todavía no te das cuenta que estás en la oposición. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Esa es también mi invitación. ¿Cómo invita? Exacto. ¿Cómo invitas a que participe la ciudadanía? Mi invitación es que primero asumamos que estamos de ese lado. Okay. Y que no pasa nada, o sea, porque de pronto es como este voto oculto, el famoso voto oculto de, bueno, yo voy, no se declaran de ningún lado, no se definen, no lo quieren decir en voz alta. Exacto, bueno, a ver, no pasa nada, pero sí hay, porque he estado en Estados últimamente, sí hay las auditorías fiscales, y sí hay la intimidación, y sí hay, pues ni modo, aguantar. O sea, sí hay esos ataques del poder para intimidar a la gente, asustarla e inhibirla. O sea, si tú le dices a una persona es que se van a acabar los apoyos y es lo único que esa persona tiene. Pero eso es lo que no puedes hacer, eso sí no. Mira, yo creo que al gobierno actual lo apoyan por muchas cosas y muchas absolutamente respetables. Pero la que no vale es decirle a la gente más humilde que le vas a quitar esos apoyos. Eso es lo que no vale. Y bueno, en eso hay que ser muy contundente. Ni un peso atrás. Por cierto, esos apoyos no son del señor presidente, son del gobierno y muchos ya están incluso en la Constitución. Pero bueno, tampoco esos apoyos les llegan a todos. Acabo de estar en Puebla, ciudad, en capital, este viernes. Digo, pues cuando teníamos seguro popular, nos atendían los hospitales. Ahora no nos atiende nadie. Teníamos medicinas, ya no tenemos, ¿sí? Teníamos el programa de Prospero, de oportunidades, donde nos daban recursos por hijo. Ahora nos dan por familia. 1,600 pesos, bimestrales, trimestrales, semestrales, o cuando quieran y puedan. Entonces también esta historia... Cuando haya. También yo también oigo, en muchos lugares ya es con maletín y con dinero, efectivo. Te tocaba tanto, pero me voy a quedar la mitad. Y si no, ni la mitad, ¿eh? ¿Quieres o no quieres? No, pues sí quiero. Pues además porque abusan de la pobreza extrema de la gente. Entonces, yo creo que la gente hay que mandarle la señal de que ni un peso atrás en ningún programa social, pero es tu única alternativa de vida. O sea, ahora resulta que la gran propuesta es que tú vas a vivir de un programa social porque la economía no crece, porque el país no prospera, porque no hay inversiones. No, a ver. Tus programas sociales los tienes garantizados, pero en una economía que crezca. Y a lo mejor hasta mejorados. Y seguramente mejorados, pero en una economía que crezca, donde tu apoyo se va a hacer chiquito a lo largo de los años porque tu ingreso es el que va a crecer. Y en cambio aquí vivimos en un país donde los apoyos se hacen grandotes porque lo que ya no tienes es ingreso. Así de sencillo. Y grandotes, o sea... Bueno, grandotes porque lo demás es lo que es que no hay. Exacto. Sí, o sea, no son suficientes. Ok, ¿y tú estás caminando al país? ¿Qué estás haciendo? Sí, caminando toda la semana, saliendo y oyendo y escuchando. Y diciendo yo quiero, ¿no? Sí, pero y sobre todo queremos, ¿verdad? Porque todavía las frases, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo que vas? Vamos, ¿no? ¿O qué? ¿Esto es mío? O sea, tu vida no la vas a defender tú, el futuro de tus hijos no lo vas a defender tú. Ay, yo esa parte no la entiendo. Lo que está en juego es el futuro, nuestro futuro, un futuro próspero, un futuro incluyente, un futuro más pacífico, un futuro más justo. Oye, es que ese no lo ha habido y no lo sabemos construir. Entonces, esa es la parte que a veces te desespera de que toda la gente... Pero mi tarea, como la yo veo, es si hay como ahora, serenos. ¿Cómo estás recorriendo el país? ¿Con qué dinero? Digo, porque esto... Cochecito.
Cochecito, avioncito, pues digo, se puede. Okay. Y a donde llegas... ¿Pero quién te está apoyando, Enrique? A ver, muchas de las cosas que yo hago, muchas invitaciones son invitaciones que me hacen, o a veces hay pláticas que me contratan, y entonces organizo visitas alrededor de esos viajes. Okay. Y no es muy difícil, cuando tú ya estás acudiendo a un lugar, tener la capacidad de juntarte con otras personas. Porque pues conozco mucha gente. Haces tu agenda. Hago mi agenda. Haces tu agenda. Como le he hecho toda mi vida. Y entonces van surgiendo invitaciones. Oye, y por ejemplo, invítenme a una plática a esta universidad. Pues no te la cobran, pues no más faltaba. Sí, no Antes te dije no les cobro yo. Pero hay alguien que económicamente o que esté respaldándote. Esta manera. ¿Algún grupo? Te ayudan cuando te reciben, te ayudan cuando te invitan a un evento, te ayudan cuando te organizan gente, te ayudan. Y además estamos a nivel de ciudadanos, o sea, no son actos políticos. Y entonces esas formas de apoyarte son muy valiosas porque te están juntando personas con las cuales platicar. Te ayudan invitándote a un medio de comunicación. ¿Y te va a alcanzar? ¿Te puede alcanzar? Pues ya veremos, ya veremos. O sea, mira, esa es la manera como incluso he aparecido, no ha habido otra. Quiere decir que las ideas están haciendo sentido, porque si no fuera por mis ideas, creo, yo no estaría avanzando. Son las ideas, pues no es la persona. Yo lo que digo es que si mis ideas son atractivas, yo me vuelvo atractivo. Si mis ideas no son atractivas, simplemente no tengo nada que hacer. Yo le apuesto mucho a las ideas, a esta reflexión de este México de clases medias, que vivamos en democracia y en libertad. Esa es la propuesta que yo quiero que sea la que adopte esta alianza, porque yo creo que no debe ser una alianza de oposición, sino una alianza de proposición. De un México ambicioso y posible. Sí, porque nadie nos está proponiendo nada, ¿no? La verdad es que nadie nos está proponiendo nada. Bueno, nomás vamos a ganar, vamos a juntarnos para ganar. Y luego... Yo estoy proponiendo ganar para hacer esto. Porque a mí, francamente, el poder por el poder no me hace mucho sentido. El poder es para transformar y yo sí veo con claridad el escenario internacional que es bien favorable para México si nos ponemos de acuerdo. Es que no estamos en el concierto, ¿eh? Pues nos salimos. ¿Por qué nos salimos? Ya teníamos invitación para la mesa de los niños grandes, de los adultos, y pues, como en las Navidades vas y nos sentamos en la de los niños. No tengo nada contra los niños, pero acá es donde se decide, se toman decisiones. Nos salimos, no nos sacaron, nos salimos. Pues hay que volverse a sentar en la mesa de los grandes, donde se define el mundo, donde si no te gustan cosas que están pasando, las propones, las planteas. México tiene tamaño para eso, tiene tamaño de grandeza. Una economía grandota, ¿no? Y podría ser mucho más grande, somos uno de los países más poblados, al lado de la economía más grande del mundo, una influencia en América Latina a lo largo de nuestra historia. O sea, lo que invito es a que veamos lo posible, no nuestras broncas, pues son muy grandes. Pero nuestros problemas no nos definen. Lo que nos tiene que definir es a dónde queremos llegar. Esa es la discusión a la que yo invito. ¿Estamos de acuerdo a dónde queremos llegar? ¿Sí o no? Sí. Pues a darle. Híjoles, es que yo de verdad en la clase política no veo esa altura de miras. La verdad no la veo visión de futuro verdaderamente. No se está viendo. Pues con que la compartan, ¿no? Pues sí, hay que compartirla. Pues hay que compartirla. A ver, tú eres hijo de un expresidente en este país. Yo te preguntaría, ¿qué es la lección más grande o qué fue lo que aprendiste de tu padre en términos de gobernanza, ¿no? de estar ahí? Pues esto del sentido de la responsabilidad, de que tú como gobernante, lo viví yo, tienes que hacer dos cosas. Cuando llegas a una posición, asumes lo que te tocó, lo bueno y lo malo. No te la pasas culpando al pasado. Eso no sirve. Y a los 4 años, digo, ya también. Y si llegaran a ser 8, eran 8, eran 12, 16, 24, ¿no? O sea, entonces tú asumes lo que te tocó, pues porque pues también sabías a lo que ibas a llegar. Eso es lo que yo digo, pues por eso querías llegar. Pues ¿no? Yo digo lo mismo, ¿no? Y es muy mal argumento, se va acabando en el tiempo, porque en el fondo, si usas ese argumento mucho tiempo, en el fondo lo que habla es de tu incapacidad. Que no has podido con nada del pasado. Entonces, eso no habla mal del pasado, también habla de tu incapacidad. Okay. Y la segunda, es un sentido de responsabilidad de que estás trabajando y gobernando para el destino de millones de mexicanos y que todas tus acciones, tus dichos, tus gestos, tus expresiones, tus silencios tienen consecuencias. Y la otra, eres una parte de la historia, no eres la historia, ¿no?
no eres el comienzo de la historia, el comienzo de una... No, eres una parte y te toca esa parte, la que te toque, porque al final ya mucha gente aspira a un cargo, pero cuando llega las condiciones que le tocan son muy diferentes. ¿Con cuáles tienes que lidiar? Con las que te toquen. Entonces yo veo eso, un sentido... son adversas y quizá te rebasan, ¿no? Pero pues querías estar. Y la otra, yo creo que integrarte también del mejor equipo posible, de buscar la mayor concordia entre los mexicanos. Evidentemente hay puntos de vista diferentes, hay enfrentamientos. Nunca hacerlo personal, nunca es un odio, es una diferencia. Y al final del día tu responsabilidad es entregar las mejores cuentas posibles cuando termines. Yo creo que eso es lo que uno aprende. Oye, ¿qué harías, por ejemplo, con estos proyectos que para el presidente son tan importantes como Dos Bocas, el Tren Maya? ¿Qué harías con eso en caso de...? Yo creo que cada uno analizarlo en su propio mérito, ¿no? Yo digo, el AIFA, en el caso, por ejemplo, del AIFA, yo cuando me preguntó el otro día qué harías, yo dije, mi primera reacción fue, pues devolvérselo a las Fuerzas Armadas. ¿Pero cuándo? Pues cuando tuvieras el otro construido. No sé. ¿No? Pues no es así como de la noche a la mañana. De todos modos, no creo que vaya a haber muchos viajeros allá, porque casi tienes que tomar un avión para llegar al aeropuerto. Sí, claro, ¿no? Claro. Pues no es muy cómodo eso. Pero bueno, cada uno por sus propios méritos. El tren, yo tengo la impresión de que el tren van a acabar siendo tramos los que terminaron. O sea, nunca los 1,500, no hay forma. Y yo creo, el otro día platicando con el gobierno de Yucatán, dije, es que yo no estoy en contra del tren. Por sí, y ustedes también creo que lo que debieron haber hecho, porque están felices con el tren. Allá en el sureste están felices con el tren, pues, porque dicen, ya nos tocaba. Entonces yo les digo, está bien, pero si tú hubieras sabido que te iban a dar 200,000 millones de pesos, te los iban a regalar, y te hubieran dado opciones, no quizá antes hubieras escogido clínicas, drenaje, carreteras, escuelas, internet, o era el tren. Claro, si no te preguntan y es el tren nada más, pues como regalito de Navidad, pues lo tomas. Pues sí. Pero mi crítica es, si yo hubiera sabido que eran 200,000 millones, pero vendo tu pregunta, cada cosa en su momento la vas a tener que acomodar, ¿sí? El problema que yo veo de muchas de estas obras es que no es lo que te costó construirlas, lo más probable es lo que te cueste mantenerlas. Los trenes en el mundo están subsidiados, pero pues mueven un chorro de gente de un lugar a otro. En fin, yo digo, cada cosa en su momento se tendrá que evaluar, porque la gente dice, con razón, pues que no le gusta una respuesta que diga, y todo va para atrás, pues creo que no. Pues no, creo que no. ¿Qué? Ahora, pues ya se gastó ya se gastó. Ahora, te dicen que la refinería ya se terminó, tampoco es verdad, hombre. No es verdad. Se terminó un pedacito. Donde no se refina. Pues todavía no se refina nada. Se terminó un pedacito, los costos pues son muy por arriba. También es nada más generar conciencia de esto nos va a costar durante los siguientes 30 años. Pero bueno, pues hay que hacer en cada obra lo que se necesita hacer. Por ejemplo, del interoceánico, que en teoría es una de las que también podrá ser más relevantes, no se oye nada. Eso sí no aparece prácticamente nada. Pues habría que ver el mérito de cada una de estas cosas, porque lo que sí sería muy mala señal es, como lo hizo este gobierno, todo hay que va quitarlo. Atrás. Eso no. ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? Todo. Sí. Todo va para atrás. Y había cosas que a lo mejor funcionaban. Pues yo creo que las que yo perfectibles todas. Las que yo oigo, Prospera Oportunidades, el Seguro Popular, las guarderías, las estancias infantiles, las vacunas, los refugios para las mujeres en violencia, y me sigo. Las carreteras, las inversiones, y me sigo. Sí había varias cosas que funcionaban, y esas, ¿para qué te peleas con esas? Y las que no iban bien, pues nomás no las repitas y ya. Pues sí. Sí, no hay que estar peleados con la historia. Bueno, entonces vas a seguir recorriendo, ¿no? Sí. Y sobre todo, Adela, dándonos ánimo, porque vaya que tenemos un país desanimado. Muy y como en la orfandad y muy confundido. Mucho odio por todos lados. Sí, yo creo que peleaditos no salimos. Yo creo que hay que reconciliarnos, hay que respetar que somos diferentes, pero hay una casa común que es la que nos tocó, que se llama México. Aquí estamos. Y si la tenemos más bonita, más ordenada, mejor equipada y vivimos todos mejor, que ese sí debe ser el compromiso que yo como mexicano asumo. Yo sí asumo hoy como mexicano que voy a hacer las cosas para que a los demás les vaya mejor. Llegue yo o no llegue a ningún lado. No es pretexto para no ser un mejor mexicano el día de hoy. Claro. Gracias. Muchas gracias, mi querido Enrique. Adela, como siempre, gracias por tu tiempo. No, al contrario. Gracias. Oigan, hoy es lunes y hoy
Hola, bueno, pues ahí está claramente cómo pues Enrique de la Madrid, según él, dando cátedras de pues básicamente de cómo quiere pues dándole sus llegues a Alito Moreno y a Anaya que a pesar de sigue siendo el candidato más fuerte del PAN a la presidencia, a pesar de que es un prófugo de la justicia. Esto es increíble pero cierto. Y según él, queriendo dar cátedras de gobernar, ya más porque su papá, Enrique de la Madrid, que fue donde empezó el neoliberalismo, pues quiere dar cátedras y se regresa prácticamente este tipo como Enrique de la Madrid, pues va a querer hacer lo mismo, de irse pues básicamente con el buen hijo de la Madrid. Así que no sé, ¿usted qué opina al respecto de esto? Ya claramente se ven las tensiones de Enrique de la Madrid, pero no creo que quede él como candidato a la presidencia del PRI. Yo creo que va a ser otro candidato que no sea prácticamente él. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Ustedes por quién votarían, si por de la Madrid o no. Ahí está claramente lo que dijo él, este tipo que pues básicamente busca ser candidato. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto. Así que pues bueno, amigos, sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Sería compartir aquí en estas estrellas en color dorado, le presionas y te va a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o si no, en su defecto puede ser en estos tres puntos en color morado. Te va a aparecer en quiero colaborar, le presionas en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales apoyarías al canal, me apoyarías muchísimo y te lo agradecería bastante. Así que pues bueno, amigos, si después regalar un like en la página, un like en el video, comentario y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.